Bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. El doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo y pediatra. Y Omar Sued, infectólogo de la Fundación Huésped. ¿Cómo le va, don Omar? Muy Don bien, Omar tiene gracias. 12 años, don Omar. Don Omar y don Ricardo, que también tiene 12 años. Bueno, muchas gracias. 13. Bueno, gracias por haber venido para hablar de este tema tan importante que es el tema de las vacunas. Absolutamente importante, sin debate alguno. Sin debate alguno. No hay debate. Hay que vacunarse. Nada más que eso. Bueno, hoy se confirmó un hoy se confirmó un nuevo caso de sarampión lamentablemente un nuevo en caso de Argentina en lo que va sarampión. del año, en el 2019. Sí. Bueno, un con alertas en rosarino. Estados Unidos también. Sí, con alertas en todo el mundo, con En todos lados. con algunos focos en Europa muy importantes. Italia, Ahora nos podrán ampliar los doctores. Y bueno, una enfermedad que está erradicada supuestamente en la región, pero que el año pasado sufrimos en Argentina 18 casos. Y es importante siempre volver a la vacunación porque necesitamos, sí o sí, es un tema de salud pública, que el 95% de la población esté vacunada. Es la única forma de protegernos todos. Todos. Ahora, Maju recién decía sin debate. todos. Obviamente sin debate, porque ¿en qué cabeza entra de un ser humano que tiene criaturas decir, no voy a vacunar a mi hijo con lo que ello puede conllevar, con lo que ello puede implicar, que además pone en riesgo ni más ni menos que la vida de sus propios hijos y la de otros también? Lamentablemente Bueno, entra en un montón de lamentablemente cabezas, entre es ellos horrible. el presidente de los Estados Bueno, Unidos, que lamentablemente, lo dicen las redes sociales. sí, una Entonces, barbaridad. es un Pero problema. debatir sobre este tema también es una irresponsabilidad informática, sin Tal duda. cual, ¿no? tal Porque es cual, tal cual. ¿Cómo lo ven a ustedes? Digo, Omar o Ricardo, digo, ¿por qué esta cosa de uno que parece que ya no había discusión con las vacunas? Que no hay discusión. Digo, que no hay y que no, y No que se no la va a discute haber la nunca. evidencia científica, no se Claro, discute. no hay. Los millones y millones de vidas que se salvan gracias a las vacunas, eso no está en A discusión. ver, si nosotros vamos a la historia, antes de la vacunación de sarampión, fallecían 2 millones de personas por año. A partir de los años 60, cuando ya la vacunación se hace masiva, dejamos de tener sarampión. Estos casos que aparecen, este Claro, es el ¿por cuarto qué caso, son vuelven? a partir de casos importados. El paciente Había estado en ruso un avión. que estuvo viajando, fue a Iguazú, fue a Montevideo. Este paciente de 36 años rosarino estuvo en contacto aparentemente. Convengamos que nadie se puede contagiar de una enfermedad si no está en contacto con un paciente que la está padeciendo. Esta enfermedad se transmite básicamente por las gotitas que eliminamos cuando estamos enfermos al toser, las secreciones. Sí, tiene un alto nivel de contagio, ¿no? ¿Cómo? Es muy fácil contagiarse. Es El altamente porcentaje, el nivel de contagiosa el confianza. sarampión, como todas las enfermedades respiratorias. Altamente contagiosa. Pero sí la ventaja grande que tenemos es que la vacuna protege al 100%. Claro. Nosotros tenemos que tener la población protegida. Decías muy bien el 95%. Uno tiene que apuntar al 100% de la Sí. población. Ahora, sabemos que si tenemos una cobertura menor del 95%, tenemos alto riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir y revisar nuestro calendario. Estamos vacunados. Pero cuando uno habla de vacunas, es más, vamos a ir más allá, no es solo la vacuna de sarampión. No, claro. Tenemos múltiples vacunas y muy diferentes. Tenemos vacunas que son solamente para las toxinas de los gérmenes, como la vacuna antitetánica. Claro, bueno, a ver, antitetánica. nosotros no tenemos tétano neonatal en nuestro país desde que la mujer Madre, embarazada se claro. vacuna. Gracias a Dios. Claro. Sí. Tal Gracias cual. a Dios. Omar, Tal cual. tenemos un buen plan de vacunación en la Argentina. Después podemos debatir si De hay hecho, faltantes en este sí, momento sí. que está habiendo un problema. Pero el plan de vacunación de la No, Argentina es un uno de los orgullo, mejores ¿no? del mundo, es un orgullo, ha tenido reconocimientos muy importantes por la Organización Mundial de la Salud, Sí. tanto el plan de vacuna de hepatitis B, hepatitis A y HPV, son vacunas que se han incorporado al calendario y que permiten, digamos, asegurar que se reduzca un montón. Nosotros, cuando yo empecé la residencia, era muy común escuchar, se pide sangre para una nenita que le van a trasplantar el hígado por una hepatitis fulminante. Sí. Hace muchos años que no Que no se escuchamos escucha eso. eso, es verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay trasplantes hepáticos por culpa de hepatitis A en Ahora, niños. ¿sabés que yo les pido, los vacunatorios públicos, que son los que no te cobran, cierran en los hospitales a las 5 de la tarde? Eso Sí. habría que extenderlo a las 8 de la noche. Sí. Porque, digamos, en otras áreas está abierto hasta tarde, pero ahí la gente que labura
Tiene que ser una fila, porque no es que vas al vacunatorio del Durán o de cualquier hospital y haces una fila de 3 personas. Son filas larguísimas. Totalmente. Con los chicos. Entonces, hay que ver, porque esto ha sido todos los gobiernos, ¿no? Siempre lo han dejado hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo se puede prolongar el horario para que los padres que laburan puedan llevar a los chicos y no tener que ir 3 veces hasta que logra que no haya una fila larga? Yo te felicito por eso y te lo ampliaría. Todo el hospital público debería estar abierto hasta las 5 de la tarde, porque hoy si vas a un hospital Sí. tenés que ir a las 5 de la mañana Sí, y a las perdón. 12 son tremendas instalaciones Eso- que a la bueno, 1 de la eso tarde están soy- vacías. Eso soy y siempre, porque yo soy Y siempre lo fue. hija de médico, mi padre fue médico del Hospital Fernández, ya murió él hace 10 años, pero yo recuerdo cuando era chiquita que mi papá a No, las de 5 toda la de la vida, mañana claro. salía para el Toda la hospital vida. porque a él le partía el alma ver la gente haciendo la cola. Y los otros médicos muchas veces se quejaban porque él llegaba más temprano para atender a la gente que estaba Sí. en la cola. Sí, Sí, igual seguro. Y también te están quiero vacíos, decir... pero volviendo al tema de las Sí. vacunas, yo quería resaltarte que el año pasado se aprobó una nueva ley de vacuna que establece que es obligatorio darle el día libre a las personas que requieren faltar por Para la vacunar. necesidad de Sí, vacunar. Y Pero déjame está- agregarte que muchas prepagas en sus propios vacunatorios cobran las vacunas Ah, que están sí, sí, dentro sí, del plan sí. médico Sí, 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 obligatorio. claro. Y personalmente me Sí. fui a un hospital que estaba a 20 cuadras del hospital del sanatorio privado y vacuné a mi hija en media hora y Pero estaba por eso bien. es que hay tantas largas volviendo esas colas a- Por son ley largas. la cobertura Debiera. es gratuita, Sí, plan sí, médico sí, obligatorio. sí. Lo que A vos veces no decías, sucede. yo creo que es muy importante, porque para lograr una buena cobertura, lo más importante es tener una poder buena acceder. accesibilidad a la Claro. vacuna. Claro, Ahora, volviendo pero a- son muchas horas las que tenés que esperar. Yo te digo Seguro, porque seguro. yo a los chicos los llevo al Durán y labura bárbaro la gente del vacunatorio del Durán, pero son horas. En salud hay muchas cosas para mejorar. La Que nueva queremos ley, romper la con nueva ustedes, ley, entre perdóname, otras Meki. cosas, dice que es de interés nacional, investigación, vigilancia, epidemiología, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, dice. También dice asegurar la cadena de frío y también la producción de vacunas. ¿Todo esto se cumple o no se cumple hoy? Sí, seguro. Al La 100%. distribución, la logística. Nosotros tenemos un laboratorio productor en Argentina que ya está produciendo una serie de vacunas. Hay muchas otras vacunas que son importadas, que inclusive el Ministerio la compra de una manera por fondo rotatorio, básicamente por la Organización Panamericana de Salud. Y después se hace cargo de todo lo demás, la distribución hasta a todas las jurisdicciones y la logística. Pero O sea que bueno, no pueden faltar. No, y esta Ahora, placa que doctor, tiene teóricamente acá, no pueden faltar. A ver, me gustaría que podamos romper algunos mitos que hay, que ¿Cómo son no? los que se propagan y que es importante siempre reforzar que esto no es así y por qué, ¿no? Desde la ciencia. Tenemos 4 mitos. Es mejor inmunizarse padeciendo la enfermedad que a través de las vacunas, dice Bueno, yo uno te de los tomo el mitos. primero. Yo soy de Jujuy, Sí. cuando yo era chico Te iba era a muy preguntar, común. ¿usted es una tonadita? Me encanta. Era muy común que, y somos 7 hermanos, entonces era muy común que decía, uy, aquel está con sarampión, vamos todos. ¿A que te mandaban a Que te contagiar? infectes Ah, chiquitito, sí. porque Ah. cuando sos grande, digamos, las infecciones virales de la infancia, cuando sos más grande, más riesgo de complicaciones Claro. tenés, hay neumonías muy graves por varicela, hay neumonías muy graves, encefalitis por sarampión. Esto era una locura, digamos, por suerte, ahora ya sabemos que 1 de cada 2000 de esos chicos se va a morir de una encefalitis. Entonces yo entiendo mucho a los padres que tienen miedo de vacunar a los hijos, porque los padres quieren lo mejor para su hijo, no quiere que le pase nada, y escuchan Siempre. así en algún programa, en Google, que puede dar autismo, que puede Ay, dar por alguna favor. cosa Ese era rara, otro de los y mitos, ya se vamos a hablar cierra. de eso. Entonces, no hay que culpar a los pero hay que padres, desasnar justamente. hay que entonces. justamente ayudarlos a entender Claro. dónde Claro. buscar la información. Tal El cual. Entonces, segundo es mito- mucho mejor inmunizarse. Porque Siempre. siempre las vacunas están, digamos, se hace un análisis de costo-eficacia y costo-beneficio y muchas, y son universales porque los problemas que causa, como ya decía Ricardo, 2 millones de muertos por año, son Es uno una de cada, barbaridad. uno Y las o dos de cada vacunas Voy son 2000 con que el se seguras. doctor mueren. Teijeiro. Pero es, en un estudio de qué investigación, salto, cualquiera sea, lo Sí. primero que se hace es verificar la seguridad. No Claro. solo de la vacuna, sino de la medicación, del antibiótico, de lo que sea. Lo primero es la seguridad. Bo- Las quiero vacunas ir son con usted seguras. al segundo Y no punto. tienen la complicación de la enfermedad, que es justamente la morbilidad y la muerte del paciente. Las vacunas contienen mercurio, un metal que es tóxico y muy peligroso. No todas las vacunas, algunas vacunas tienen mercurio. Obviamente a las vacunas hay que darle estabilidad,
tienen que ser seguras, por eso tienen que ser eficaces, no se pueden contaminar. La dosis que pueden tener de mercurio, de aluminio, de este tipo de metales son ínfimas. Nosotros consumimos y en el contacto tenemos mucho más consumo de estos tipos de metales, como el aluminio, con el alimento. Claro, la inclusive. diaria. Claro. Y no es hidrosoluble a veces las partículas que tienen las vacunas. No hay ningún tipo de riesgo. Doctor Sued, ¿es preferible recurrir a la homeopatía que a la vacunación? La homeopatía no te produce anticuerpos para evitar exponerte a la... De hecho, el principio es el mismo, ¿no? Si uno le creyera, digamos, a la homeopatía dicen te voy a dar pequeñas dosis de veneno de abeja para que no te haga alergia a la abeja, ¿no? Digamos también que no todos Digamos, los homeópatas son dementes que están en contra de la vacunación. Pero la gran mayoría de porque los hay algunos homeópatas que- aconsejan vacunar. Y de hecho Por los eso. ayurveda, por ejemplo, en Por la eso. India, Sí, nos sí. decía Carla, en la sociedad que en la medicina ayurvédica, uno de los requisitos en la India para ser médico ayurvedista es vacunar, digamos, aprender a vacunar. Bueno, y A ver, por último, la este medicina delirio. antroposófica Claro, es que- acaba de hacer una claro. declaración Sí. a favor de la vacuna. Claro. Bueno, este delirio Es que que hay nos cosas hemos que ya no están en cansado. discusión. Ya está. Bueno, no nos hemos están. cansado de desmentir Justamente la y de vacuna es explicar mucho que más, no. por ejemplo, la vacuna de la neumonía. Si vos tenés la mala suerte de tener neumonía, tenés que tratarte con antibióticos y te curarás. Mucha gente no se curará, mucha gente muy grande o con problemas puede tener riesgo de muerte si la neumonía es muy grave. Pero la vacuna, digamos, justamente es más natural, digamos, ¿no? que Ya llegó tener la- anticuerpos Claro. tuyos. El último punto es Claro. que las vacunas producen autismo. Basta con esa barbaridad. Sí, no, tenemos que erradicar ese tipo de mensajes, Qué barbaridad. porque en ningún estudio se demostró. No, inclusive que la los vacunados publicación hacen más que autismo. por La primera vez publicación lo- que se hizo en lo el hizo, Lancet, lo echó para obvio, atrás. fue un fraude, le costó también la matrícula al médico. Claro, le Y sacaron la además- Pero matrícula. una de las cosas que creo que es importante, que tenemos que tener en cuenta, que las vacunas las tenemos que manejar los médicos. La vacuna tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, Sí, y sus sus edades efectos también. adversos, y debe estar indicada en el momento oportuno. A ver, a nadie de nosotros se nos ocurriría vacunarnos contra fiebre amarilla si no vamos a viajar a una zona de riesgo. Bueno, pero eso pasa. Eso pasa y se vacuna gente sin consultar. Pero eso que Así que vos tenés que ir con Es una muy receta. importante. Pero no doctor? necesitan, perdón, una orden médica para No, vacunarse. en Para el- la fiebre amarilla, sí. No, Yo tuve en la feria, no, en la, tuve la- no que ir con siempre. una orden en la- médica. La No feria siempre, de- lo obligatoria no. Claro, Lo no, ideal- no, pero yo me refiero con respecto a la de la fiebre No, no, amarilla, no. tenía que ir con una Yo lo que orden digo que médica. lo ideal es que se haga una consulta previa con el médico, porque Claro. el médico tiene que evaluar las condiciones del paciente. Un paciente que tiene una inmunosupresión, sea por una enfermedad como el VIH o como los corticoides, o o porque tiene un trasplantes. trasplante o Claro. porque tiene tratamiento neoplásico, no se puede vacunar con una vacuna a virus vivos quizás. Pero eso lo sabemos los médicos. Claro, claro. La consulta debe ser previa. Ahora, doctor, Y ya está la vacuna de la gripe, perdóname, la Mercedes, mecha para déjame atrás. meter Sí, sí. una pregunta, gracias. La pregunta a cualquiera de los dos o a los dos es, ¿por qué se habla, porque Maju, vuelvo a cómo se abrió el programa, sin debate? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir? Acá estamos tratando de derribar estos mitos. ¿Por qué alguien puede pensar que es contraproducente vacunar a una criatura o a un ser Porque, humano? como decía Ricardo, hay algunas vacunas que son virus atenuados, ¿sí? Son virus debilitados que uno tiene contacto con esos virus y produce anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya se vio que hacer proteínas solamente o los pequeños antígenos de ese virus, si no está vivo, no prende la vacuna. Claro. Entonces, por eso, para algunas enfermedades son virus atenuados. Cada vez más la ciencia está haciendo vacunas en base a proteínas o a pedacitos de la membrana del virus o de la envoltura del virus. Entonces, por eso, en ese sentido son más seguras. Pero las personas que no tienen una muy buena inmunidad, a veces esos virus atenuados también pueden generar algún problema. Pero como decía Ricardo, son casos de VIH muy avanzado o casos de leucemias, linfomas, muy trasplantes, puntuales. son inmunodepresión. Son las personas que se benefician de vacunar al resto. Quiero decir, son justamente, si yo tengo un hijo con linfoma, con leucemia, yo no voy a poder vacunar a mi bebé para sarampión.
Y él se va a proteger solamente si Con el la vacuna del 95% otro. de la Claro, gente está con vacunada. las vacunas. Porque es tan hijos. contagioso que Claro. con que haya uno en el colegio Claro, lo va a ya infectar. está. Igual que los Ya chiquitos está. menos de un año. Por O eso sea, es yo una tengo un bebé responsabilidad hasta social. 12 Claro, meses, la no se vacuna es un puede. bien Una social. responsabilidad, Nos una protegemos nosotros, responsabilidad protegemos y a a los los demás. demás. Tal Y una cual. de las cosas que lo que preguntabas vos recién, uno de los grandes riesgos cuando, como con sarampión, que se logra controlar y nosotros no teníamos sarampión desde los años 2000, el hecho de que no haya enfermedad, muchos padres dicen, ¿por qué voy a vacunarlo si no está la Claro, enfermedad? claro. Y justamente ese es el Justamente, error. claro, Nosotros claro. debemos Hay que vacunar. trabajar para tener buena Claro. cobertura y erradicar la enfermedad. Claro. Porque no se erradicó el sarampión en el mundo. Ucrania tuvo 50.000 casos en el 2018. Y nosotros hoy nos movilizamos en avión, en horas, estamos de un lado a otro. Claro. Entonces, Claro. esos son los grandes riesgos. Claro. No hay que bajar los brazos. Hay que Nunca. trabajar permanentemente para tener una buena cobertura. Tal Clarísimo. cual. Gracias. Hay algunas, Sí. 2 líneas nada Sí, más, por ejemplo. sí. Vacuna HPV, importantísimo. Sí. Digamos, Muy no solamente importante. para las mujeres, que son las que sufren de cáncer de sí. cuello, sino también para los nenes, que son... Claro. Ahora, Argentina es uno de los pocos países que la tiene gratuita para niños Sí. a Sí, 11 pero años. las prepagas Con te lo la cual- cobran. Sí. Te cobran la mitad de la vacuna. Cuando es obligatoria y es de Y está calendario. mal. Si tu hija Sí. tiene 11 años, tiene que vacunarse. Y, es- y tiene que debería ser gratuita. gratuito. Y la tiene que reclamar y tiene que ser gratuito. Y si no, en cualquier centro público La- se la- lo van la a dar pueden en poner ahí. en forma gratuita. Perfecto. Tu mamá que se vacune para la neumonía, porque Sí, tiene más de sí, la 65. tengo Ah, cagando Y para la con gripe, eso. porque también tiene más de También, 65 claro, porque ahora años, viene la- que empieza ahora la campaña de Ahora vacunación, viene. entonces hay todas las personas mayores de 65 o con asma, con enfermedades cardiovasculares deberían, o pacientes con VIH deberían vacunarse también para la gripe y para la neumonía. Clarísimo. Muchísimas Vacunas siempre. No a debate. Gracias. A ustedes. Gracias, muchas gracias, don Jujeño. Ay, me encantó. Muchas gracias, doctor. Es un placer, muy, muy claro.